Problemática de la historia de la educación. La educación está tan difundida que no falta en ninguna sociedad ni en ningún momento de la historia. En toda sociedad, por primitiva que sea, encontramos que el hombre se educa. Los pueblos primitivos carecían de maestros, de escuelas y de doctrinas pedagógicas. Sin embargo, educaban al hombre envolviéndolo y presionándolo con la total de las acciones y reacciones de su rudimentaria vida social. La importancia fundamental que la historia de la educación tiene para cualquier educador es que permite el conocimiento del pasado educativo de la humanidad. El hecho educativo no lo presenta la historia como un hecho aislado. Se estudia vinculándolo con las diversas orientaciones filosóficas, religiosas, sociales y políticas que sobre él han influido. Al verlo así, como un conjunto de circunstancias que lo han engendrado, permite apreciar en qué medida la educación ha sido un factor en la historia y en qué medida una cultura es fuerza determinante de una educación, como en el día de hoy. Los sistemas de educación más antiguos conocidos tenían dos características comunes: enseñaban religión y mantenían las tradiciones de los pueblos. En el antiguo Egipto, las escuelas del templo enseñaban no solo religión, sino también los principios de la escritura, ciencias, matemáticas y arquitectura. De forma semejante, en la India la mayor parte de la educación estaba en las manos de los sacerdotes. La educación en la antigua China se centraba en la filosofía, la poesía y la religión, de acuerdo con las enseñanzas de Confucio. El sistema chino de un examen civil, iniciado en ese país hace más de 2000 años, se ha mantenido hasta el presente siglo, pues en teoría permite la selección de los mejores estudiantes para los puestos importantes del gobierno. La Biblia y el Talmud son las fuentes básicas de la educación entre los judíos antiguos. Las tradiciones básicas del mundo occidental. Los sistemas de educación en los países occidentales se basaban en la tradición religiosa de los judíos y del cristianismo. Una segunda tradición derivada de la educación de la antigua Grecia, donde Sócrates, Platón, Aristóteles e Isócrates fueron los pensadores que influyeron en su concepción educativa. El objetivo griego era preparar a los jóvenes intelectualmente para asumir posiciones de liderazgo en las tareas del Estado y la sociedad. El siglo XX, la educación centrada en la infancia. El pensamiento pedagógico puede decirse que comenzó su desarrollo desde los propios albores de la humanidad. Tales concepciones e ideas pedagógicas, conjuntamente con las cualidades que deben poseer tanto el alumno como el maestro, aparecen en manuscritos muy antiguos de China, la India y Egipto. La influencia de la Iglesia Católica. Los jesuitas, como se conoce a los miembros de la congregación, promovieron un sistema de escuelas que ha tenido un papel preponderante en el desarrollo de la educación católica en muchos países desde el siglo XVI. Desarrollo de la ciencia en el siglo XVII. El siglo XVII fue un periodo de rápido progreso de muchas ciencias y de creación de instituciones que apoyaban el desarrollo del conocimiento científico. El siglo XVIII. Durante el siglo XVIII se estableció el sistema escolar en Prusia. En Rusia empezó la educación formal. El siglo XIX fue el periodo en que los sistemas nacionales de escolarización se organizaron en el Reino Unido, en Francia, en Alemania, en Italia, España y otros países europeos. El siglo XX, la educación centrada en la infancia. El pensamiento pedagógico puede decirse que comenzó su desarrollo desde los propios albores de la humanidad. Tales concepciones e ideas pedagógicas, conjuntamente con las cualidades que deben poseer tanto el alumno como el maestro, aparecen en manuscritos muy antiguos de China, la India y Egipto.
Es a partir de este momento en que surge la concepción de la escuela como la institución básica, primaria e insustituible que educa al hombre para la lucha consciente por alcanzar los objetivos que persigue el Estado, lo que determina que la pedagogía tradicional adquiera un verdadero e importante carácter de tendencia pedagógica, en cuyo modelo estructural los objetivos se presentan de manera tan solo descriptiva y declarativa, más dirigidos a la tarea que el profesor debe realizar que a las acciones que el alumno debe ejecutar, sin establecimiento o especificación de las habilidades que se deben desarrollar en los educandos, otorgándose a estos últimos el papel de entes pasivos en el proceso de enseñanza, al cual se le exige la memorización de la información a él transmitida, llevándolo a reflejar la realidad objetiva como algo de quienes aprenden. La preocupación por lo educativo constituye justamente una de las características de la pedagogía de hoy. No siempre adopta una forma sistemática, ni se integra en una rígida concepción científica, sino que aparece junto a otras reflexiones en el sentido estricto del término. Bibliografía. Nombre: Historia Universal. Autor: Pastor M. Editorial: México Santillana. Año: 2010.